Ya niños, buenas tardes nuevamente, estamos grabando ya nuestra clase. Hoy día vamos a continuar con algo que es nuevo, pero que tiene mucha relación con lo que nosotros acabamos de terminar que ver de inercia. Ya nosotros la prueba que tuvimos ayer y lo que estuvimos viendo estas últimas semanitas fue los momentos de inercia y además estábamos trabajando en la energía rotacional que adquiere el objeto poder tener una rapidez lineal, para poder comenzar a moverse. ¿Ya? Perdón. Entonces, vamos a avanzar con algo que se llama momentum lineal, momentum angular. El año pasado, cuando usted estaba en segundo medio, yo también tomé el concepto de momentum lineal, pero ahora tenemos que llevarlo a lo que nos convoca. Como estamos en giros, ¿cierto? Vamos a hablar de momentum angular. Recuerden que hasta el momento hemos hablado de que el objeto gira, pero está girando sobre sí mismo, sobre un eje. Vamos a avanzar pronto al hecho de que el objeto comience a girar y a cambiar de posición. El objetivo para la clase de hoy es que nosotros recordemos conceptos de inercia, como ya lo habíamos visto, momentum lineal, que lo vimos el año pasado, y a través de ellos podamos conocer lo que es el momentum angular. ¿Ya? Entonces, vamos a recordar inercia, porque ya lo vimos la semana pasada. Momentum lineal es previo del año pasado, segundo medio, y así podemos introducir el nuevo concepto, el nuevo contenido que es momentum angular. Vamos a recordar algunas cosas del MCU. Si yo quería determinar la rapidez angular o velocidad angular, como ustedes quieran decirlo, yo debía tener la expresión omega, ¿cierto? 2pi por f. Y se medía en radianes por segundo. En cambio, si quería hablar de rapidez lineal o velocidad lineal, tenía que tener la relación cuánta rapidez angular tiene en un radio de giro, por un radio de giro, ¿cierto? Y se medía en metros sobre segundos. Estos dos conceptos yo los necesito tener porque me van a hablar de lo que voy a trabajar ahora. ¿Qué es el momentum lineal? Esto lo vimos el año pasado. El momentum lineal corresponde a cuando el objeto va a adquirir traslación, o sea, voy a poder moverlo, desplazarlo. Y es cuánto movimiento tiene el objeto. Cuánto se movió. Este momentum lineal, que nosotros habíamos visto el año pasado como este primer concepto, ahora va a ser una medida de inercia de movimiento. Me va a indicar cuánto movimiento se mantiene hasta que haya, ¿cierto? O sea, el objeto adquirió movimiento y ahora él quiere mantenerse en movimiento. Por eso yo digo, es una medida de inercia. Recuerden que nosotros habíamos hablado antes que la inercia era la propiedad que tiene el objeto de que si estaba quieto, quiere permanecer quieto, y si el objeto estaba en movimiento, quiere permanecer en él. En este caso, cuando el objeto ya logró un movimiento, el momentum lineal es lo que dice, yo quiero seguir en movimiento hasta que una fuerza externa me detenga o bien me ayude a aumentar mi rapidez lineal. Por eso que se dice que es una medida de inercia, porque hace que si estoy en movimiento, me mantengo en movimiento hasta que algo me frene o me ayude a aumentar mi rapidez lineal. ¿Cómo yo determinaba el momentum lineal? Cuando era esto en cinemática de traslación, ¿verdad? Se denomina por la letra P, P minúscula, ¿ya? Porque P mayúscula representa peso. Recuerden siempre, las letras en minúscula y en mayúscula significan distinto. Es la masa del objeto por la rapidez con la que se esté moviendo. Y se mide en kilogramos por metros sobre segundos. Esto lo habíamos visto nosotros el año pasado. Pero ahora nosotros tenemos que preguntarnos si el momentum lineal, ¿cómo lo relaciono con el momentum angular?
porque nosotros estamos hablando de rotación, de MCU. Entonces, el momento angular es ahora esta medida de inercia rotacional, por la cual un objeto que está girando sobre un eje lo sigue haciendo, gira, 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 hasta que llegue una fuerza externa y lo detenga, o bien lo ayude a incrementar su rapidez. Si el objeto está girando y viene esta fuerza externa que lo detiene, quiere decir que mi rapidez angular o mi rapidez lineal, ¿cierto?, fue descendiendo hasta llegar a cero. En cambio, si el objeto que estaba girando ahora gira más rápido, mucho más vueltas, es porque aumentó su rapidez. También se le dice cantidad de movimiento angular. ¿Cuánto gira? ¿Cuántas revoluciones se pueden efectuar? Y se va a relacionar con el momentum lineal y el radio de giro de la figura. Recuerde que siempre estamos pensando en que este objeto se está moviendo, pero sobre su eje. O sea, aún no logramos que se nos suelte y avance territorio, ¿ya? Estamos en ese momento. Estamos aquí. Yo traje la expresión que construye la fórmula, ¿ya? Vamos a reducirlo. La letra L mayúscula va a significar momentum angular. Y el momentum angular yo les acabo de decir acá que relaciona el momentum lineal con el radio. Entonces tenemos radio de giro, momentum lineal. Pero nosotros también sabemos que el momentum lineal es la masa del objeto por la rapidez lineal con que gira. Entonces atención aquí. Vamos a tener radio y en vez de la letra P, vamos a escribirlo en términos de su expresión, de su descomposición. La rapidez lineal corresponde a la masa por la rapidez. Entonces, temporalmente yo tengo esta expresión, que el momentum angular depende del radio de giro, de la masa del objeto y de la rapidez lineal con la que está girando. Pero esos son parámetros que nosotros estamos hablando cuando el objeto está en una traslación, en un movimiento no de giro, sino que lineal. Por lo tanto, como les acabo de decir, el momentum angular en una primera instancia necesita de un radio de giro, una masa de objeto que se está moviendo y la rapidez lineal que posee. Pero ahora nosotros vamos a reescribir esta expresión. Atención aquí. Yo tengo que recordar que la rapidez lineal es la rapidez angular por el radio de giro. Entonces, yo acababa de decir delante que el momentum angular era el radio de giro, la masa del objeto, la rapidez lineal que poseía. ¿Hasta aquí alguna duda? Antes de avanzar, me devuelvo. Momentum angular, radio de giro, masa del objeto, rapidez lineal. ¿Hasta aquí alguna duda? Niños, no puedo ver chat, necesito que me hablen. No, gracias. Entonces, reescribimos. En vez de hablar de rapidez lineal, como nosotros estamos en un curso donde estamos aplicando MCU, o sea, movimiento circunferencial, tenemos que expresarnos en términos de lo que va haciendo el giro. Entonces, vamos a reescribir y vamos a tomar la rapidez lineal y la vamos a reemplazar por la versión, ¿cierto? Angular por radio. Cuando estamos en esta altura, fíjense que yo tengo radio de giro, masa, rapidez angular y radio. ¿Quiénes son agrupables? Los radios, porque ellos son semejantes. Como se están multiplicando, yo los voy a reescribir. Como tenía dos radios, si se fijan acá tengo radio por radio, lo voy a escribir como radio al cuadrado. Entonces el momentum angular es la masa, radio cuadrado, rapidez angular. Pero la masa por el radio al cuadrado
corresponden a lo que nosotros acabamos de trabajar hasta la clase pasada como inercia. Por lo tanto, el momentum angular depende de la inercia del giro de la figura y la rapidez angular con la que éste vaya girando. Repito, el momentum angular necesita de la inercia del objeto y la rapidez angular con que éste va girando. Y usted me pregunta, ¿en qué se mide? ¿Verdad? ¿En qué se mide el momentum angular? Entonces nosotros, uno lo tenemos, no importa, lo vamos a escribir entonces. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a introducir. Pregunto, ¿en qué se medía la inercia? La inercia se mide en kilogramos por metro cuadrado. Hasta ahí se acuerda, ¿verdad? Kilogramo por metro cuadrado, ¿cierto? ¿Sí o sí o no? ¿Alguien? Kilogramo por metro cuadrado, eso es lo que se medía la inercia, ¿verdad? Pero ahora me están agregando la rapidez angular. Y yo pregunto, ¿en qué se mide la rapidez angular? ¿Alguien que me ayude? En radianes por segundo. En radianes por segundo. Y ahí está la medida. Si se ven, es como fome porque no se puede representar como una sola letrita, como nos gusta a nosotros, o como más chiquitito. Pero no importa. Kilogramos metro cuadrado radianes sobre segundos. Ahora, va a quedar evidente entonces que para conocer el momentum angular del objeto, yo necesito sí o sí de conocer su inercia. Por lo tanto, debo ser capaz de tener la inercia para un objeto estático o un sistema de objetos, ¿verdad? Un objeto sólido o un sistema de objetos, que va a depender de lo que yo esté trabajando. Y finalmente voy a tener una nueva representación que se llamará ley de conservación de momentum angular. Y me dice lo siguiente, el momentum angular total de un sistema que permanece constante cuando el torque externo es cero, me va a representar lo siguiente. Voy a tener dos momentos, un momento inicial y un momento final. Entonces, cuando yo aplique esta fuerza externa, tengo que relacionar cómo va a quedar representada mi expresión, porque el momentum se conserva. Entonces, si yo llevaba un cierto momentum al principio, debe ser equivalente a lo que le pase al final. Entonces voy a empezar a tener relaciones. Ah, ok, si la inercia cambió y la rapidez angular disminuye, es porque ahora tiene que aumentar para que esto se mantenga constante. ¿Ya? Entonces yo tengo que ir identificando ciertos elementos. ¿Ya? Como ya terminamos, vamos a incluir un ejercicio. Ya. Voy a seguir compartiendo pantalla y voy a mostrar aquí. Ejemplo de prueba. Yo tomé los mismos datos que habíamos utilizado nosotros. Primero que todo se ve, ¿cierto? ¿Me pueden confirmar? Sí, profe. Ya, súper. Entonces teníamos nosotros que determinar en un ejemplo de la semana pasada el momentum angular, o sea, la energía, ¿verdad? Ven que tengo esta fórmula aquí, pero ahora la vamos a modificar, porque a mí me están pidiendo el momentum angular. El momentum angular dijimos que era el momento de inercia por su rapidez angular. Entonces, nosotros estamos en prueba y nos piden determinar el momentum angular para una esfera maciza. Hagámoslo entretenido, una esfera hueca, ¿cierto? Cosa que cambiemos un poquito los datos y no sean siempre los mismos. Nos piden momentum angular para una esfera hueca. Me dicen que su radio de giro es de 50 centímetros.
Me dicen que su masa son 750 gramos y que realiza 300 revoluciones por minuto. Si nosotros nos vamos a la fórmula, ¿verdad? Tenemos momentum de inercia, rapidez angular, ¿verdad? Y ninguno de esos dos datos está aquí. Ni la inercia ni la rapidez angular. No están explícitas. Yo debo derivarlas, ¿cierto? Tengo que encontrarlas. Entonces, no hay problema, lo hacemos. Momentum de inercia para una esfera hueca es 2/3 de su masa por su radio cuadrado. Y ya sabemos de hace mucho tiempo atrás que la rapidez angular es la relación entre 2pi, que es la figura cuando esto va girando, por la frecuencia de giro. Si ustedes se fijan, no tengo nada en el encabezado que pueda automáticamente resolver, sino que estoy en la obligación de determinar dos valores iniciales para yo poder trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Los vamos a encontrar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aplicando las fórmulas que ya tenemos. Vamos a llamar, primero que todo, al momentum de inercia. Tengo el momentum de inercia, ¿verdad? Y nos faltan agregar los datos. ¿Cuáles son mis datos relevantes? Necesito la masa del objeto, que me dijeron era 750 gramos, ¿verdad? Y yo sé que la masa no se mide en gramos, sino que se mide en kilos. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Dividir estos 750 en los 1000 que le representan, ¿verdad? Y voy a tener que mi masa va a ser de 0,75 kilogramos. Y me falta mi radio de giro. Y mi radio de giro, lo voy a colocar esto en negrita para que se note un poquito más. Y mi radio de giro, según el encabezado, eran de 50 centímetros. Entonces yo lo voy a anotar tal cual la información me lo está entregando. 50 centímetros. Pero veo que no me sirve, porque yo necesito que esté medido en metros. Ayer me habló gente para preguntarme justamente esto, que no les daban las respuestas. Y era porque, claro, olvidaron temporalmente que nosotros siempre debemos reescribir los datos a la unidad que le corresponde. Hasta aquí, ¿alguna duda? Porque solo estoy leyendo. ¿Alguien? No, profe, ni una. ¿No? Entonces ahora pasemos a lo que nos convoca, que es evaluar, ¿verdad? Reemplacemos. Entonces tenemos 2/3, la masa dijimos que eran 0,75 y el radio de giro dijimos que eran 0,5. Entonces ahora alguien me tiene que ayudar, porque yo no tengo calculadora en este momento, y me va a decir la siguiente cifra. 2 por 0,75 por 0,5 por 0,5. ¿Quién me puede dar la respuesta? 0,375. Y ahora esto lo debo dividir en 3. 0,125. Perfecto. Entonces el momentum de inercia para esta esfera hueca fue de 0,125. Y lo vamos a dejar anotadito aquí al ladito, ¿cierto? Sabemos que la unidad es kilogramos por metro cuadrado, porque estamos haciendo inercia. ¿Y qué nos falta determinar? La rapidez angular. Entonces la llamamos y tenemos que son 2pi por f. Lo que no tenemos es la frecuencia, pero sí nos dijeron que el objeto hacía 300 revoluciones por minuto. Por lo tanto, yo puedo estimar el valor de la frecuencia cuando divido las revoluciones por minuto en segundos, ¿verdad? Cuando lo divido en 60. Por lo tanto, ¿cuánto es la frecuencia de giro de la figura? ¿Qué voy a hacer? Anotar 300 en 60. Y me da que es 5. Ah, perfecto. Entonces lo vamos a resolver. Y vamos a decir que es 2pi por 5, que esto vale 10pi, ¿verdad?
Y como muchos me preguntaron, profe, si quiero trabajar con el valor de pi, ¿con cuántos decimales trabajo? Con 2 después de la coma. Si tengo 10 pi, ¿cuánto vale en un número decimal? 31, puedo decir, coma 42, por ejemplo. Porque es 31,41, 59, 26 y muchos, 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 muchos más. Pero nosotros sabemos que ese 5 que viene ahí puede aproximar mi cálculo. Entonces, para efectos prácticos, yo dije, ok, lo quiero construir, ¿verdad? Todos claros de dónde salió ese 5 que tengo de la frecuencia, ¿verdad? ¿O a alguien le quedó la duda? Que me corrija si avancé muy rápido. ¿Alguien tiene la duda de dónde salió ese 5 que está aquí? ¿De dónde saqué la frecuencia? ¿No? No, profe. Ya, avanza. Entonces, tengo mi inercia, 0,125, y tengo mi rapidez angular, 31,42. ¿Qué me queda como paso final? Me queda evaluar en la fórmula final, ¿cierto? Ya sabemos cuánto vale mi rapidez angular y ya sabemos cuánto vale mi momentum angular, perdón. Y empezamos. Mi inercia dijimos que era 0,125. Y mi rapidez angular dijimos que era 31,42. Entonces ahora alguien con una calculadora, ¿cierto? O con su celular, hace este producto y tendríamos la respuesta al problema. ¿Alguien me puede ayudar? 3,92. Gracias. 3,9275 me aparece, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a aplicar el principio de aproximación, ¿verdad? Con 2 decimales después de la coma. Entonces aquí hago el corte. Tarán. Y digo, este 7, como es un número mayor o igual que 5, se traspasa y le cede al número anterior. Por lo tanto, yo tendré que mi momentum angular es de 3,93. ¿Hasta aquí dudas? A la larga, la dificultad del problema es saber leer la información. Yo debo conocer de antemano con qué fórmula voy a trabajar. Mi momentum angular me lo representa la inercia de giro, ¿cierto? Con la rapidez angular que lleva. Si el encabezado no me dice claramente o explícitamente con qué datos debo trabajar, yo debo encontrarlo. Entonces, ¿cómo lo encuentro? Reemplazando, como lo hicimos aquí, ¿verdad? Mi inercia era 2/3 masa por radio cuadrado y mi momento angular, o sea, mi rapidez angular, 2pi por f. Hice el paso de determinar cada elemento por separado, porque la masa, el radio y la frecuencia sí estaban escritas en mi encabezado. Determiné los valores y procedo a reemplazar y analizar el resultado que me da si es que es posible aproximar con 2 decimales después de la coma o no. Como en este caso sí se podía, yo cumplo con ese principio de hacerlo, ¿verdad? Y quedaría mi ejercicio terminado. ¿Alguna duda, niños? ¿No? No, profe. Perfecto. Dejé de compartir